7 en esta mañana. Entremos ya al Comercio TV. Les saludamos a todos nuestros amigos televidentes que se unen a esta hora a nuestra señal. Bastante frío en la capital, todavía llueve. Llueve, hace frío, tráfico congestionado, en fin, el panorama invernal de un día jueves en el cual la ciudad también comienza a enfiestarse. Miren ustedes cómo está Quito, realmente uno ve desde la señal satelital y dice tráfico se congestiona. Este es el Trébol, partamos del Trébol y también partamos de la avenida General Rumiñahui. Esta es la que va a la autopista y esta es la Simón Bolívar, la cual estamos mirando que tiene bastante tráfico. Aquí está la bajada de la autopista Rumiñahui, la vía que va hacia la José María Velasco Ibarra. Esta va al distribuidor del Trébol y se va hacia el Playón de la Marín, los que quieren irse hacia el centro de la ciudad y hacia el centro norte. El tráfico en la 10 de agosto muy pero muy congestionado, las vías están en el centro también de Quito, casi todas las vías tienen entre La Vargas, Esmeraldas, están ligeramente con tráfico pesado, producto evidentemente de las lluvias. Si les hacemos un seguimiento, usted puede ver que esta línea amarilla que estamos viendo corresponde a la 10 de agosto, estamos por la Santa Prisca, vamos a la Gran Colombia y en la Gran Colombia el tráfico está muy congestionado. Miren, La Patria, 10 de agosto, Gran Colombia, esta de acá es la avenida 10 de agosto donde se presenta alta carga vehicular, esta es la avenida Patria donde también el tráfico está congestionado y si vamos un poco más al centro norte de Quito, podemos visualizar que esta vía que es una de las importantes arterias de la ciudad de Quito, que es la 12 de octubre, el tráfico de ida y vuelta también congestionado. Llegamos a la Colón donde ya el tráfico también está pesado y esta baja hasta la 6 de diciembre y 10 de agosto y se conflictúa justamente en la 10 de agosto y en la América. En esta vía, aquí estamos en América, donde hay justamente un tráfico bastante complicado a estas horas. La avenida Occidental, vamos viendo un poco para arriba, también está conflictuada. Ahí lo estamos viendo hasta esta altura, de ahí en ciertos tramos se conflictúa y otros tramos la vialidad es la correcta. Esta roja que estamos viendo acá, Alice, que hay tráfico por todo lado. Terrible. La 10 de agosto y la Amazonas, el tráfico no da tregua en el sector del Inca. Así está la ciudad de Quito. Complicada. En realidad, sí, ¿no? Cuando llueve se complica mucho más el tránsito, así que por favor salga un poco más tempranito de su vivienda para que pueda llegar a tiempo y no tenga que exceder los límites de velocidad y sufrir un accidente. Y encomiéndese al santo que quiera, al San Vial si quiere, pero porque si no, el dolor de hígado también a ratos, sobre todo por las imprudencias que se tiene. Vaya con cuidado. Así es. Bueno, tenga paciencia y que tenga un buen día. Vamos a empezar con la información. Les contamos que el contralor Pablo Celia acudió a la Comisión Legislativa de Enmiendas para dar sus observaciones a la reforma de mecanismos para elegir autoridades. Celi propuso a los asambleístas impulsar una iniciativa entre la función de transparencia y la legislatura para la creación de un tribunal de cuentas que sustituiría a la Contraloría. Pablo Celi sostiene que el proceso de reestructuración de la Contraloría es la oportunidad para reemplazar este órgano de control con una autoridad unipersonal por un tribunal de cuentas. Bajo esta figura, nosotros podríamos avanzar hacia un sistema de control público mucho más profesional, más técnico y al mismo tiempo más participativo. A Celi le pareció oportuno manifestar esta propuesta ante la comisión que da tratamiento a la enmienda que busca devolver a la Asamblea la potestad de elegir autoridades y también imponer ciertos requisitos para postulantes a fiscal y contralor. Dice que hay concordancia en estos asuntos. Los requisitos que se pongan para un concurso deben ser los mismos para todos los concursos. La propuesta de Tribunal de Cuentas implica la conformación de 2 salas, una de auditoría que apruebe informes y otra de responsabilidad. A esto se suma un pleno conformado por 7 personas, elegidas por la Asamblea, la ciudadanía, el Ejecutivo y también a través de un concurso de funcionarios de carrera de la Contraloría. Creemos que con esta composición hay una composición inclusiva, equilibrada, proporcional. Los legisladores se mostraron de acuerdo con esta propuesta, pero consideran que quizá sea incompatible con su trabajo actualmente. Me parece que esta reforma estructural debería ser presentada como un proyecto independiente. Este afán realmente de volver a darle institucionalidad al país y uno de los elementos sin lugar a dudas es la Contraloría, habría que pensar en caminar en un proyecto de enmienda.
En ese caso, se le propuso impulsar una iniciativa entre la Función de Transparencia y la Asamblea para la creación de este tribunal, a lo que los legisladores respondieron positivamente, informó Carolina Basante. La designación de los jueces provisionales para que ocupen las vacantes de los que fueron removidos tras la evaluación podría generar, amigos, sanciones internacionales. Esto sostiene el jurista Juan Pablo Albán en respuesta a Ramiro García, quien integró el Comité de Apoyo a la Evaluación. Garantiza que lo hecho por el Consejo de la Judicatura está respaldado por la ley. Veamos. Las críticas al proceso de evaluación de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, al haber culminado, se trasladan al mecanismo anunciado para llenar las vacantes. De los 36, solo 7 jueces y 6 conjueces superaron la prueba. 23 saldrán de las Cortes Provinciales o de los Tribunales Contencioso Administrativo y Tributario. Juan Pablo Albán fue parte del Consejo de la Judicatura Transitorio. Es uno de los críticos. De nombrar jueces temporales. Y eso sí ya es un atentado gravísimo contra la independencia judicial, porque la característica central de un juez temporal es que no tiene estabilidad en el cumplimiento del cargo. Y al no tener estabilidad en el cumplimiento del cargo, no tiene una independencia funcional en el cumplimiento de su actividad. Designación que podría traspasar fronteras con sanciones internacionales. Por la violación de la independencia judicial, Ecuador ya fue condenado por esto. Son los casos Quintana Coello y otros, relativos a la remoción de la Corte Suprema de Justicia durante la administración de Lucio Gutiérrez, y el caso Camba Campos y otros, que tiene que ver con la remoción de todo el Tribunal Constitucional del Ecuador también. Ramiro García integró la Comisión Técnica de Apoyo para la Evaluación de la Corte Nacional de Justicia. Reconoce que existe un vacío legal, pero que no se ha cometido ilegalidad alguna. Más allá de lo legal, esto es plenamente constitucional. Lo que sí podría considerarse inconstitucional es dejar al país sin Corte Nacional. Si los jueces han sido cesados, alguien tiene que administrar justicia a nivel de Corte Nacional. A García no le quita el sueño la posibilidad de que algunos magistrados removidos puedan acudir a la Corte Interamericana. En el caso Quintana Coello versus Ecuador, hubo una cesación de toda la Corte Suprema de Justicia de entonces, en el año 2004, si no me falla la memoria, por vía de una resolución legislativa. Esto no tiene nada que ver con un proceso de evaluación serio, con criterios cuantitativos y cualitativos que se ha llevado a cabo ahora. Albán expone lo que en su opinión se debió hacer. Lo que debería es hacerse un concurso para designar a los jueces que van a ocupar de manera definitiva esos cargos, y mientras no se haya designado los reemplazos, lo que manda el ordenamiento jurídico ecuatoriano es que cuando un funcionario va a ser reemplazado, pero todavía su reemplazo no ha sido designado, queden funciones prorrogadas. Para María del Carmen Maldonado, presidenta de la Judicatura, no hay marcha atrás y todo continúa, a pesar de inconvenientes que se puedan presentar. Estamos en las funciones de coordinación que nos manda el Código Orgánico a coordinar entre la presidenta de la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura la reconformación de los despachos. Hemos dicho a la ciudadanía que en ningún momento se va a detener el servicio de justicia y eso es lo que estamos haciendo. Informó Héctor Romero. Hoy en El Comercio TV, en nuestro segmento, el invitado Miguel Rivadeneira entrevistará a Jimena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia, con quien se analizará las gestiones de los ministros de Finanzas y Gobierno de la Asamblea sobre el nuevo proyecto de ley. Recuerde, la cita es en pocos momentos en El Comercio TV, así que no se despegue de nuestra señal. Vamos a contarles, en cambio, que el presidente Lenín Moreno renunció a su pensión vitalicia como ex vicepresidente de la República. Así lo asegura un documento enviado al titular de la Asamblea Nacional. Le contamos. Que el presidente Lenín Moreno renunció a su pensión vitalicia como ex vicepresidente, sí. Así lo indica ese documento enviado por el jefe de Estado al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, con fecha 20 de noviembre, donde se señala que el momento que vive el país nos exige sacrificios a todos. Prosigue y más abajo del texto indica: adjunto encontrarán la carta que he enviado al director financiero de la Presidencia de la República, solicitando que el valor que recibo en calidad de ex vicepresidente se reintegre al presupuesto general del Estado. Moreno fue vicepresidente de su entonces coideario Rafael Correa desde el 2007 hasta el 2013. Todo esto ocurre cuando la Comisión de los Trabajadores de la Asamblea Nacional se encuentra tratando la eliminación de las pensiones vitalicias de presidentes y ex vicepresidentes, informó Marilyn Jaramillo.
Y es momento de hacer una pausa comercial, amigos televidentes. Les contamos que este jueves, el día de hoy, será entregado el nuevo proyecto económico urgente del Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Los detalles al volver. Gracias por seguir con nosotros. Este jueves será entregado el nuevo proyecto económico urgente del Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Así lo confirmó el ministro de Finanzas, Richard Martínez, quien socializó dicho proyecto con varias bancadas. Para este miércoles se tenía previsto que el nuevo proyecto económico urgente llegue a la Asamblea. Sin embargo, no fue así. Y aunque acudió el ministro de Finanzas, Richard Martínez, al Legislativo, mantuvo una reunión con asambleístas del Bloque de Integración Nacional en el despacho del vicepresidente de la Asamblea, César Solórzano, para socializar el proyecto. Es un proyecto que va a estar enfocado en lo tributario, va a destacar los beneficios que se habían establecido en la ley inicial, también algunos consensos de la comisión y se va a enfocar en que los tributos estén por el lado de las personas que más tienen para ayudar a sostener la situación fiscal. Uno mucho más corto, según mencionó el titular de la cartera de Finanzas. Este proyecto no sobrepasará los 50 artículos, esperamos, salvo los ajustes que vamos a hacer. Todo lo que está ahí prácticamente ya fue debatido. Pues el anterior proyecto, que fue rechazado y archivado con 70 votos, pretendía una recaudación de al menos $700 millones anuales. Con la recaudación bajaría. Aproximadamente 500 millones es lo que hemos estimado en un inicio. Hay legisladores que señalan como positivo la presencia del ministro para explicar el proyecto. Es decir, es una propuesta que solamente está enfocada en el tema tributario, pero también en el tema de incentivos para el sector agrícola, para los estudiantes, para los becarios y para el sector bananero. Mismo que esta vez ya no abarcaría al Código Monetario y al Código de Finanzas. Nos ha dado la razón el ministro eliminando lo que es el Código Monetario y Financiero, lo que es el Código de Planificación y Finanzas Públicas. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, informó a través de su cuenta de Twitter que el proyecto será remitido este jueves para su tratamiento en el Legislativo. La Comisión del Régimen Económico sería la encargada de tratar por segunda ocasión el proyecto, informó Marilyn Jaramillo. La Comisión de Fiscalización aún no ha logrado recabar pruebas de cargo contra la ministra María Paula Romo en el marco de su proceso de juicio político. Aún así, la mesa legislativa espera entregar al Pleno un informe de los primeros días de diciembre. Le contamos. El primer día de presentación de pruebas de cargo contra la ministra Romo inició con la ausencia de los comparecientes, que sin presentar justificativo, no acudieron a su cita en la Comisión de Fiscalización. Si es que el tiempo nos da, nosotros trataremos de reagendar y les comunicaremos con anticipación, señores asambleístas. La proponente del proceso, Lourdes Cuesta, intentó a través de un oficio explicar la ausencia de los letrados, quienes supuestamente tienen argumentos para respaldar el proceso contra la secretaria de Estado. Pero esto no fue aceptado por los miembros de la comisión. Las respectivas justificaciones, ya que en el debido proceso solamente les corresponde a ellos única y exclusivamente haber presentado, en este caso, las excusas necesarias. Personal, no podemos nosotros justificar una no comparecencia con una justificación de un asambleísta, aunque esta asambleísta sea interpelante. De acuerdo al cronograma programado por la comisión, que tiene 15 días previstos para tratar esto, los siguientes en presentarse a comparecer son los interpelantes Lourdes Cuesta y Roberto Gómez. Luego, el día 27 de noviembre será la ministra Romo quien presente su defensa en este proceso de juicio político, pues se la hace responsable por la inseguridad en el país, la crisis carcelaria y también el uso indebido de bienes públicos, específicamente el de un helicóptero de la policía. Por ello, también serán requeridos varios uniformados para que rindan sus versiones. El día lunes 9 de diciembre se espera que la comisión tenga listo el informe, con lo cual se decidirá o no si se recomienda al Pleno el juicio político en contra de la ministra María Paula Romo, informó Carolina Basante. Y en el marco del diálogo que impulsa el Ejecutivo, representantes de las organizaciones indígenas evangélicos del Ecuador se reunieron con el primer mandatario. La tónica de la cita fue sobre las protestas del pasado mes de octubre. Por segunda ocasión se reunieron a puerta cerrada con el primer mandatario. Fueron recibidos en el Palacio de Carondelet la tarde de este miércoles, donde también participó la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Es clave
que también podamos continuar dialogando con los representantes de un sector importante del país respecto de cómo están mirando el momento político, el momento económico. La FEINE llegó con la expectativa de conocer de primera mano las acciones que lleva adelante el Ejecutivo al cumplirse un mes de las protestas. Que se responsabilice las personas o familiares víctimas que cayeron en el paro nacional de 3 a 13 de octubre. Creo que el presidente ha dicho que están buscando mecanismos, eso es bueno. El dirigente del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador hizo un llamado a que no se criminalice la lucha social. Respete lo que son protestas sociales. Yo creo que por la Constitución estamos amparados. También se refirió a la focalización de los subsidios a los combustibles que propone el Ejecutivo, luego de la derogatoria del decreto 883. Pero quienes tienen, ya hasta para no guardar dónde, creo que deben salir del subsidio y pagar ese subsidio. Sobre la posición y decisiones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, tienen una postura clara. Los indígenas vivimos en la libertad de pensar, de plantear. No somos sujetos de nadie, la FEINE tiene su autonomía, nuestra estructura nacional así lo dice. La reunión se realizó en el marco del diálogo que propone el Ejecutivo, informó Priscila Cadena. Son las 7:22 en la mañana, 6:22 allá en Galápagos, en la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio sobre el caso Sobornos 2012-2016, los abogados de las 24 personas procesadas por el supuesto delito de cohecho iniciaron con la etapa de presentación de alegatos y las pruebas presentadas por la Procuraduría y la Fiscalía, que dio a conocer que presentará más de 160 testimonios, esto entre peritos y testigos, documentación y evidencia en el caso de que se realice el llamamiento a juicio dentro de la diligencia. El abogado de María de los Ángeles Duarte, Diego Correa, se refirió en la audiencia a la inconsistencia encontrada en el envío de unos correos electrónicos. Sí, los pocos que se me permitió citar, se habla de correos, o sea, hay correos enviados el 19 de junio, reenviados el 19 de junio, también no me explico cómo. Se enviaron esos cohetos y Laura Terán, esos correos, y Laura Terán estaba detenida. No me explico por qué, por ejemplo, se pone L2 refiriéndose a María Duarte en reportes de junio del 2014, cuando ella ya no era ministra. O sea, y ese es el problema, no se ha identificado cuál ha sido la acción u omisión y a cambio de qué realizó el funcionario. O sea, la cuestión es sumamente inespecífica. Es momento de una pausa comercial, amigos televidentes. Al retornar les contamos que la Federación Médica del Ecuador presentó al presidente Lenín Moreno una propuesta de flexibilización laboral para que los galenos especialistas puedan acceder a las vacantes. Y muchísima atención, al retornar les vamos a contar que revelan un supuesto audio del exmandatario Evo Morales que daría indicaciones de bloqueos para que no pase comida a ciudades allá en Bolivia. Esto y más al retornar, son las 7:24 de la mañana. Gracias, queridos amigos, por acompañarnos acá en la señal de Televicentro. Siempre es un placer estar en la mañana desayunando con ustedes. Tiempo de contarles que la Federación Médica del Ecuador presentó al presidente Lenín Moreno una propuesta de flexibilización laboral para que los galenos especialistas puedan acceder a las 357 vacantes en el sistema de salud pública. Miremos. Luego de la finalización de los convenios médicos con Cuba, representantes de la Federación Médica Ecuatoriana llegaron al Palacio de Carondelet la mañana de este miércoles con una propuesta clara: flexibilidad laboral para que los galenos especialistas puedan ocupar las 357 vacantes. Entonces, el presidente ha visto con buenos ojos regresar a una jornada especial de 6 horas y probablemente a media jornada, pero que permitiría que los especialistas regresen al servicio público. Ernesto Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, enfatizó que la jornada especial no afectaría los salarios y permitiría la contratación de 600 nuevos profesionales. Vacantes que dejan los médicos cubanos o los profesionales cubanos, más 600 nuevos vacantes que se podrían crear producto de esta optimización de gasto, estamos hablando de más de 1.000 profesionales que entrarían al sistema de salud. La reunión que mantuvo el primer mandatario con los médicos fue a puerta cerrada. Sin embargo, la ministra del ramo, Catalina Andramuño, anunció que las propuestas de los galenos están en análisis. Vamos a seguir trabajando para poder
tomar una decisión que va a ser beneficiaria tanto para nosotros, los profesionales de la salud, como también la ciudadanía, que son los que reciben nuestros servicios. Hasta el momento, el Ministerio de Salud ha recibido 1000 carpetas para las plazas de especialistas en diversas áreas. Médicos oftalmólogos, médicos especialistas en medicina familiar, en vigilancia epidemiológica, licenciadas en enfermería, químicos farmacéuticos, tecnólogos en fisiatría. La ministra señaló que las nuevas plazas tienen que completarse hasta finales de noviembre, ya que los médicos entrarían a trabajar en diciembre de este año. Tenemos que hacer la revisión, tenemos que hacer la selección, porque tenemos que elegir a los profesionales más idóneos. Informó Priscila Cadena. Saludo cordial y afectuoso a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV, y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital, noticiero líder en la radio. Este jueves queremos dar la cordial bienvenida a la presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, la asambleísta Jimena Peña. Le hemos invitado por algo que ha constituido una expectativa en el país, en el ámbito político electoral, las tan necesarias reformas electorales para que pueda entrar en vigencia en el proceso electoral del 2021. La Constitución y la ley establece que un año antes no se puede hacer reformas y esto se cumpliría en febrero. Por tanto, hay que correr el calendario regresivo y establecer que debe la Asamblea aprobar para que entre en plena vigencia. Ha habido 4 jornadas entre la semana anterior y esta, en donde ha concluido el debate en segunda instancia. Ahora queda, dentro de la ley orgánica de la función legislativa, la votación. Queremos empezar con la asambleísta Jimena Peña. Bueno, ¿nos podría resumir temas tan fundamentales para que el país no mire hechos bochornosos y lamentables como Arroz Verde, hoy Sobornos 2012-2016, que debe controlar el financiamiento de una campaña? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Un gusto poder compartir con usted esta mañana. Un saludo también a todos los televidentes de la audiencia de este espacio. Como usted menciona, la Asamblea ha terminado ya un proceso de debate. Hemos tenido 4 jornadas de debate en esta instancia de segundo debate. 76 legisladores intervinieron, 305 observaciones recibidas por escrito que se encuentran en este momento procesándose dentro de la Comisión de Justicia. Y hay varias aristas realmente que se estarían planteando dentro de este proyecto de reforma, muchas de ellas ya que nacieron desde el informe de segundo debate, pero hemos fortalecido muchísimo el tema de transparencia en el manejo de fondos de campaña. La posibilidad de incrementar el techo del gasto electoral sin que esto, por supuesto, implique un aumento del gasto público, pero sí permitir al candidato que transparente las donaciones privadas que ya se reciben. La obligatoriedad también de que exista una interconexión de datos con el fin de que el Consejo Nacional Electoral pueda articularse con la UAFE, puede articularse con el Servicio de Rentas Internas, con la Contraloría, con el fin de tener una interconexión de datos que nos permitan identificar excesos en el gasto electoral. ¿Se pudiera garantizar que esto que se ha planteado en el segundo debate va a aprobarse? Serán los votos los que decidan posiblemente la próxima semana. Sin embargo, el control del financiamiento, para que no se repitan estos hechos bochornosos. El control sigue estando en manos del Consejo Nacional Electoral. Lo que hace la norma es darles herramientas de control, como esta herramienta de interconexión de datos, obligar a que cualquier donación sea bancarizada, establecer límites para la donación en especies, por ejemplo. Son herramientas que le permiten al ente de control, en este caso el Consejo Nacional Electoral, tener mejores herramientas para evitar lo que ha estado ocurriendo. También permitirle al Tribunal Contencioso Electoral que pueda, las herramientas necesarias para que pueda administrar justicia electoral ágilmente, generando confianza y asimismo con sanciones claras, proporcionales, que permitan una adecuada administración de la justicia electoral. En el método de designación de escaños, ¿va a haber un cambio con el método de JON?
Mire, hay varios sectores que están pidiendo el cambio. Sin embargo, al final del día esto va a depender muchísimo de los votos. Todavía no terminamos de procesar con todos los sectores políticos. Sin embargo, está la opción ahí. Va a depender mucho de cuál va a ser la posición de los sectores políticos y si vemos que hay consenso para por lo menos votar ese artículo diferente, lo podríamos separar del resto del cuerpo, del resto de la reforma, para que los legisladores y los diferentes sectores puedan expresar su acuerdo en torno a este cambio de método de Hunt a Webster, que es, por ejemplo, a mi parecer, me parece que tuviera cierto consenso el cambio. Sin embargo, todavía no terminamos el procesamiento. Hemos circulado un primer borrador de lo que se podría presentar en el informe de votación. Estamos recogiendo reacciones a ese borrador que se ha presentado y estamos puliéndolo. En estos días, yo esperaría hasta el día martes ya tener una idea clara de cómo sería la moción de votación, luego de los diálogos que podamos generar con todos los sectores políticos de la Asamblea. Asambleísta Peña, el tema de los distritos, ¿hay posibilidad de que se incluya un cambio? Mire, yo le veo ese tema sí totalmente difícil. Varios legisladores de todos los sectores políticos se han expresado en contra de la eliminación de distritos. Hay algunos legisladores que dicen no queremos que se eliminen, pero queremos que se modifique la distribución. Ese es un tema mucho más complejo que a mi criterio amerita mayor tiempo de debate, mayor procesamiento y me parece que deberá ser objeto de una siguiente reforma porque en la actualidad yo no veo que existan condiciones para este cambio. Estando totalmente de acuerdo a favor del tema, de que se puedan revisar los distritos, yo veo que no hay las condiciones políticas y más bien creo que lo más oportuno para no polemizar este proceso es precisamente dejar aislado esta propuesta de reforma. ¿Cómo mejorar en el Código de la Democracia los controles a fin de que quienes están en funciones públicas no puedan hacer uso de los recursos públicos en una campaña electoral? Mire, hay algunas propuestas interesantes, el hecho, por ejemplo, de que se prohíba en inauguraciones de obras que se den dentro de campañas, se prohíba la presencia del candidato, sea esté corriendo la reelección o no. ¿Qué es lo que pasa? Coincidencialmente, durante la época de campaña, los funcionarios que están optando por una reelección inauguran obras y, pues claro, financian eventos, mitines con recursos públicos. Por ejemplo, de darse sus eventos está prohibido la presencia de los candidatos. Asimismo, se establece que el gasto de publicidad de una autoridad o de un gobierno local no puede exceder al promedio del gasto en publicidad previo al año preelectoral. ¿Qué es lo que ha pasado? En el año preelectoral, vamos a decir, las elecciones son digamos, un año antes, comienzan a extender muchísimo su gasto de publicidad. ¿Por qué? Porque están en una pre-campaña que genera una total desigualdad con los demás candidatos. Entonces, lo que se hace es que un año previo a las elecciones no puedan gastar en publicidad más de lo que gastaron el año anterior. Si tienen que gastar el promedio, de esa manera evitamos los excesos o estas reuniones de esta pre-campaña que hacen los candidatos que están optando por la reelección. Asimismo, la prohibición, por ejemplo, de contratar artistas internacionales durante la campaña electoral. En el financiamiento de la campaña. ¿Cómo contratan cuando eso tiene costos altísimos? Así es, excesos que han estado ahí a la vista y que también es necesario decir han sido tan evidentes y también lo que ha fracasado es el control electoral. Creo que ahí también el esfuerzo de fiscalización que podamos hacer los legisladores para exigir a las autoridades electorales que hagan cumplir la ley. Creo que ahí también hay una importante sección, insisto, donde se fortalece fortalece las competencias del Tribunal Contencioso Electoral. De hecho, la parte más robusta de lo que se está pensando plantear precisamente corresponde al tema del libro cuarto del Código de la Democracia, que establece todo lo que tiene que ver con justicia electoral. Esa administración que no solamente debe garantizar el debido proceso para las diferentes causas que se presentan, pero también agilidad, confianza y respeto a la norma a través de las sanciones. Pero parte de la lentitud en el proceso ha sido la ventilación de casos que no se pudo concluir y se sumaron muchos en el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Esta herramienta jurídica permitirá agilizar esos procesos? Así es, de hecho mejora los tiempos, se abre la posibilidad también de que se puedan establecer un banco de elegibles para que podamos tener con jueces que puedan asimismo
ayudar en nuestros procesos de evacuación de causas cuando las mismas se acumulen dentro del Tribunal Contencioso Electoral. Creo que ahí hemos podido comprender la necesidad de esta instancia que no tiene, digamos, unidades descentralizadas provinciales. Son 5 jueces los que tienen que resolver todas las causas que se dan en todo el proceso electoral dentro y fuera del país en el caso de los migrantes. Por eso entonces es importante revisar los plazos. Y estos plazos se han establecido en coordinación con el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, porque todo este esfuerzo debe ser de manera articulada. Si bien en este momento la reforma se encuentra en la Asamblea, ha sido una preocupación también como presidenta de la Comisión tener los diferentes insumos de las autoridades que van a tener que implementar la norma, que me parece que la norma no solamente debe salir del escritorio o de lo que creemos los legisladores, pero sobre todo también incluir aquellas observaciones que desde la práctica, desde la implementación, viven aquellos que tienen que implementar la ley. Ahora, ¿cómo enfrentar en las reformas al Código de la Democracia el que no haya una proliferación excesiva de movimientos y de candidatos, que fue la experiencia última de marzo pasado, en donde 278 movimientos, más de 80.000 candidatos? ¿Cómo lograr, a fin de facilitar al elector, que no haya este exceso en las candidaturas? Mira, y hay un tema, un debate interesante entre el derecho a representar, al anhelo de representar, y también lo responsable, porque claro, todas las personas que se candidatizan reciben fondos públicos. Hay una interesante propuesta, por ejemplo, que establece que, por ejemplo, si usted se lanza por primera vez a un espacio y no saca o saca un poquísimo porcentaje de los votos, está bien, no tiene ningún problema. Pero si es que por segunda vez usted vuelve a ser candidato y no saca un mínimo del 4% de los votos, usted tendrá que reembolsarle al Estado un 50% del gasto recibido en publicidad. Se está planteando. Ya. Está dentro de lo que le hemos presentado a los legisladores para que presenten observaciones y consideren. Precisamente como un desincentivo para que haya un excesivo número de candidatos y más bien fortalecer el apoyo a X candidato en vez de que hayan 30, 20 candidatos para una alcaldía. Entonces, insisto, es un debate entre el derecho a la participación que estaría garantizado en el momento que la persona se lanza por primera vez, pero ya para una segunda candidatura, la persona que quiera ser candidato por lo menos tendrá que considerar que tiene que tener un mínimo de 4% del electorado, caso contrario tendrá que reembolsar el 50% de lo que el Estado invirtió en su campaña. Ahora, más allá de los contenidos de las propuestas recogidas para la Comisión de Justicia de las reformas al Código de la Democracia, ¿habrá los votos para viabilizar esto? Porque ahí quedan desde la ciudadanía muchas dudas. Mire, ese es lo que estamos realizando. Esto se ha manejado con muchísima transparencia, cuidando la legitimidad. Las propuestas que se han presentado ya dentro de este primer borrador y que ya ha sido socializado a los legisladores, es importante destacar eso. Por primera vez los legisladores tenemos un documento de un borrador de informe con tantos días de anticipación para que puedan aportar de tal manera que podamos hacer los correctivos a las alertas que se generen y presentar un documento que tenga mayor consenso y que promueva el voto del legislador. Yo realmente he hecho un llamado a aportar, he estado llamando a diferentes grupos políticos que vengan, que nos hagan llegar sus insumos. Creo que se ha hecho todo lo posible. Hasta el día de mañana, al mediodía, les hemos invitado a que comenten y aporten en base al documento para que usted haga el informe final. Así es, para en base a ello ver qué temas están generando, qué errores pueden haber, porque todo, absolutamente todo es perfectible, cuáles son las alertas, poderlas corregir de tal manera que ya cuando presentemos un informe final de votación pueda ya, haya sido ya revisado previamente y tenga las correcciones que sean necesarias con el fin de motivar la mayor cantidad de votos posible en el Pleno de la Asamblea Nacional. Dado que el tiempo apremia, ¿para cuándo piensa presentar el informe final usted? Mire, yo esperaría al más tardar el fin de semana que pueda ser circulado de manera formal hasta el día domingo, de tal manera que los legisladores puedan revisar el informe final y un día antes de la votación acordar con los sectores políticos el mecanismo de votación, la forma de votación que también va a ser importante en este proceso y pues
esperaríamos votar jueves o miércoles o jueves a más tardar. Una alternativa sería artículo por artículo o capítulo por capítulo. Mire, realmente yo quisiera votar solamente artículos problemáticos aparte. Es decir, mi ideal sería que no vaya más allá de 3 temas que se voten aparte y que todo lo demás se vote en un solo cuerpo. ¿Cuántos artículos se estructuraría esta reforma electoral? Mire, el informe original, el informe de la comisión tenía alrededor de 76 artículos. En este momento el proyecto que se ha circulado, el borrador de informe, tiene 170 artículos, es decir, serían 100 artículos más, de los cuales 52 artículos se corresponden al libro 4 de Justicia Electoral. 52 artículos. 10 artículos lo que hacen es, digamos, si se cambia en un artículo el tema de justicia electoral, como hay relación con todo el código, se modifica, por ejemplo, un término para que haya concordancia y haya uniformidad en la norma. Ahí nomás hablamos 10 artículos. Es decir, que entre esos 10 artículos que lo que hacen es armonizar los textos, más los 52 de justicia electoral, estamos hablando que el 66% de la reforma está entre temas de forma y tema de justicia electoral. Y lo otro, si en efecto hay temas de transparencia en el gasto electoral, temas de campaña, que también son importantes. Hay temas de paridad también. La reforma está procurando una mayor inclusión de mujeres dentro de los procesos electorales, de jóvenes también. Ahí también hay un importante número de artículos, me parece que son como 17 adicionales a lo que se había presentado en el informe de segundo debate, y también hay algunos artículos que tienden a facilitar los procesos electorales en el exterior. Como migrante era imposible no acoger las observaciones de otros legisladores migrantes también que han hecho sus observaciones en torno a los procesos electorales en el exterior, y creo que hemos hecho un buen trabajo también precisamente garantizando que los procesos electorales permitan una mayor participación de nuestros migrantes. Bueno, el país estará a la expectativa la próxima semana, la previsión de la votación en segundo y definitivo debate de la reforma político-electoral, reforma al Código de la Democracia. A la presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, asambleísta Jimena Peña, muchas gracias por estar en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro. Un feliz jueves en las radios Platino FM y Radio Quito. Continuamos este diálogo. Permiso y muy buen jueves.